A lo largo de miles de años, la historia de la civilización humana ha sido también la historia del paulatino desmantelamiento de sus propias divinidades. Si analizamos la evolución de nuestro pensamiento con perspectiva, descubrimos un patrón constante. Cada vez que la tecnología y la ciencia han iluminado una parcela de nuestra ignorancia, el Dios que gobernaba ese fenómeno ha terminado cayendo de su pedestal. Sin embargo, a pesar de este avance racional, el ser humano conserva una necesidad profunda, casi instintiva, de mirar al cielo en busca de amparo. Hoy vamos a analizar cómo ha cambiado nuestra forma de concebir lo divino y qué ocurrirá cuando la ciencia del futuro alcance la última frontera de la creación. Bienvenidos a Buscando la Luz. Para entender cómo hemos llegado al punto actual, debemos viajar a los albores de la humanidad, a una época donde el mundo era un escenario aterrador e impredecible. Hace miles de años, el ser humano no comprendía la naturaleza del fuego, el origen de una tormenta, la dinámica de las mareas o el motivo por el cual una cosecha se secaba. Frente a un cosmos caótico y sin respuestas, la mente humana aplicó un mecanismo de supervivencia inmediato: proyectar intención donde solo había física. Para no vivir aterrorizados ante la incertidumbre, creamos dioses antropomórficos a los que poder atribuir cada fenómeno. En la Grecia antigua, la furia embravecida del océano no era un proceso de presiones atmosféricas y vientos, sino la voluntad directa de Poseidón. Para los pueblos nórdicos, el retumbar del trueno no era una descarga eléctrica entre las nubes y la tierra, sino el martillo de Thor colisionando en el cielo. Para las culturas mesoamericanas, la lluvia dependía de las ofrendas y sacrificios dedicados a Tlaloc o Chaak. En aquella era de ignorancia técnica, la realidad estaba poblada por un panteón interminable de divinidades locales que controlaban cada aspecto del entorno físico. Sin embargo, a medida que la curiosidad humana dio paso a la observación metódica y al desarrollo de la ciencia, el mapa comenzó a cambiar. Nació la meteorología y entendimos las leyes del clima, demostrando que la lluvia respondía a ciclos de evaporación y condensación y no a la simpatía de un dios. La medicina moderna demostró que las enfermedades eran causadas por patógenos y virus y no por castigos divinos. La física y la termodinámica nos explicaron el comportamiento de la energía y los vientos. Con cada ecuación formulada y con cada avance técnico, esos dioses de la naturaleza fueron cayendo uno a uno. Dejamos de ofrecer sacrificios a Poseidón porque aprendimos a navegar comprendiendo las corrientes. Pero aquí es donde surge una de las mayores paradojas de nuestra especie. Aunque fuimos derribando a los dioses del fuego, del trueno y de las mareas, la necesidad humana de rogar jamás desapareció. Desde el punto de vista evolutivo y neurobiológico, el cerebro humano está diseñado para buscar patrones y significado. Frente al dolor, la muerte de un ser querido, la enfermedad o el miedo a lo desconocido, la mente necesita desesperadamente un punto de anclaje. Rogar no es más que la respuesta emocional y ancestral a nuestra falta de control sobre la materia. Cuando las manos del ser humano ya no pueden hacer nada más para salvar una situación, surge de forma automática esa necesidad alojada en lo más profundo de nuestro ser, la necesidad de pedir ayuda a algo que esté por encima de nosotros. Al extinguirse los dioses especializados de la antigüedad, el ser humano no abandonó la fe, simplemente la sintetizó. Todas esas plegarias dispersas se agruparon en una única figura, el monoteísmo. Nació así la concepción de un Dios todopoderoso, único, omnisciente y creador del universo. Filosóficamente, este proceso se conoce como el Dios de los huecos. Dios se retiró del trueno, de la lluvia y de los volcanes para instalarse en las últimas preguntas que la ciencia de la época no podía responder. ¿Cómo se creó la materia a partir de la nada? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la consciencia? Durante siglos, ese Dios único ha permanecido en el centro de nuestra estructura cultural como el gran arquitecto del cosmos. Pero hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos a las puertas de una nueva revolución tecnológica y científica que vuelve a poner a prueba ese concepto. Actualmente, la física teórica, la mecánica cuántica y el desarrollo de la inteligencia artificial nos están llevando a una frontera que hace solo unas décadas parecía ciencia ficción. Hoy en día somos capaces de diseñar entornos virtuales hiperrealistas y estamos empezando a desarrollar arquitecturas de código que simulan la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo. Si proyectamos esta evolución técnica a 500 o 1000 años vista, resulta inevitable plantearse una posibilidad real: la capacidad de la humanidad para programar una simulación de universo completa,
habitada por inteligencias sintéticas conscientes de su propia existencia. Si en el futuro el ser humano logra crear un entorno simulado donde entidades conscientes viven, sienten y se hacen preguntas sobre su origen, nosotros habremos pasado a ser los dioses creadores de esa simulación. Y es aquí donde la lógica del sistema da un vuelco absoluto. Porque si nosotros mismos podemos llegar a ser creadores mediante la tecnología y la física, esto nos sugiere que la figura histórica de un dios creador externo tal vez no sea más que la interpretación primitiva de una tecnología, un código o una física cuántica avanzada que nuestra mente aún no alcanzaba a comprender. Todas las divinidades de la historia han respondido a los límites de nuestro conocimiento en cada época. Por eso, el dilema que se abre ante nosotros no es una cuestión de irrespetuosidad, sino de pura lógica evolutiva y filosófica. El dios del fuego cayó cuando aprendimos a encender la primera chispa. El dios de la lluvia cayó cuando entendimos el ciclo del agua. El dios del viento y de las mareas cayeron cuando la física nos explicó la atmósfera. Todos los dioses de la historia han ido cayendo uno a medida que la tecnología y la ciencia han iluminado la oscuridad de nuestra ignorancia. Hoy solo nos queda un último dios, el arquitecto de todo lo que existe. Y la pregunta no es si va a caer o no. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a descubrir para que este último dios también caiga? ¿Descubriremos acaso que este universo no es más que una simulación programada? ¿O que la física cuántica lleva razón y nosotros mismos somos los creadores experimentando nuestra propia creación? Y cuando ese día llegue, ¿a quién le vamos a rogar? Si queréis seguir reflexionando sobre los límites de la consciencia y las preguntas que mueven nuestro mundo, suscribíos a Buscando la Luz. Dejadme en los comentarios, ¿creéis que la tecnología del futuro explicará la creación o que la necesidad de rogar nos acompañará siempre? Os leo porque la búsqueda de la verdad no se detiene.